Hola muchachos, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Hola, profe, bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha estado? Mucho trabajo esta semana, mucho, mucho. Sí, qué bueno. Ay, yo también, qué felicidad. Mucho. Estaba muy desocupada en el día. No, 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 no. ¿Verdad, Marisela? Claro, profe, esta semana con medios, información misógina estábamos reocupados. Ah, claro. Como esta semana se vencía en la empresa, hoy se están venciendo, entonces estábamos trabajo y trabajo. ¿Y tiene plaza hasta cuándo? Hasta hoy. Hoy se están venciendo. Ay, chanfle. Pero ya alcanzó Sí, a... ya, gracias a Dios. Ah, bueno. Eso Yo como la estresa esas comprendo, fechas. yo comprendo a mi compañera Marcela, esta semana también hemos estado en exógena y ay, ha sido terrible. Se nos vencieron ya el miércoles, terminamos 2 empresas y el 15 tenemos la tercera. Por Dios. Bueno, yo me los imagino con esos tiempos y todo. En aduanas también nos toca así a veces con tiempos, pero ahí sí ya depende también del procedimiento. Sí, profe. Ah, claro. No, pues tienen que estar corriendo. ¿Y corren hasta cuándo? ¿La otra semana? Ok. ¿O eso es hasta qué fecha? No, yo no tengo la fecha presente hasta cuándo es. Como hasta el 10 y algo de Sí, junio. o sea, Sí, hasta ahí mediados van de las fechas. mes. Ujú. Hasta mediados de mes corren. Sí, profe. ¿Y después cuándo vuelven a correr? Ya en medios para el siguiente año, para presentar ya los de este actual año. Ah, ya. Vea, interesante. Pero es que aparte de medios DIAN, también están medios Industria y Comercio aquí en Pereira. Si ustedes tributan otras ciudades como Bogotá, también hay otras ciudades que aplican. Ah, no son las mismas fechas, ¿cierto? No, sí, claro, Ah, miércoles. eso somos municipal. Ah, eso le toca a uno ser muy juicioso y Claro, muy organizado, ¿no? Para estar pendiente de mirando, las fechas. poner como un calendario o alguna cosa que uno esté viendo ahí todos los días, ¿ok? Eso, Así hago profe, eso yo. nos toca. El calendario en la oficina ahí con todo eso tachado. Ay, sí, así tengo yo y todos los años voy cuadrando. A final de año vuelvo y actualizo el cuadrito con las fechas y empiezo también a tachar. Es la única y que la vea uno todos los días porque si no, Y con recordatorios en el correo. y en el celular, yo pongo que se me Eso, timbre en el calendario. en todas partes. Profe, y aún así se le pasan a uno. A mí Claro, me ha porque a veces uno se sucedido. entretiene con cosas o timbra o le avisa a uno el celular, el correo, pero uno se pone a hacer otras cosas y ya, chao. Mm. Ay, no, muchachos, eso es plata. Pero Sí, bueno, profe. ay, qué chistoso. Pero bueno, ¿qué es el lado positivo? Se pasa el tiempo rápido, el día. Más o menos, pero con angustia. Ajá. Pero la plataforma estaba funcionando bien, ¿cierto? En aduanas ha estado funcionando normalito. Sí, profe. Arreglaron muchas cosas. Yo estoy en capacitaciones internas, ¿qué? Capacitación, porque también me cambiaron, digitalizaron, virtualizaron un procedimiento aduanero. Y obviamente avisaron, obviamente, por la página. Entonces, cuando yo el cambio ahí a bajar el manual y en esas estoy hoy, voy a ver si mañana me dedico un ratico a eso porque es nuevo, pero bueno, se están virtualizando, se están como modernizando un poquito y parece que está funcionando bien la plataforma y las firmas, porque eso estaba muy complicado, estaba fallando mucho, pero bueno. Muy bien, muchachos, bueno, ¿cómo les fue? Bien, ¿cierto? Es muy puntual, muy técnico, ¿qué? ¿Cómo les fue? Con los capítulos. Bien, profe, ahorita en la exposición vamos a ver. Bueno, la idea era que, que leyeran el capítulo, que entendieran, pues, y en 10 minutos, recuerden que tienen la exposición, nos cuentan un resumen de qué entendieron y más o menos cómo es el proceso por capítulo. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces iniciamos. Erika, ¿ya llegó? Sí, entonces iniciemos con el capítulo 1 con Erika.
Profe, entonces presento pantalla. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ya me acordé. Listo. 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 Bueno, sí, bueno, profe, ya va a empezar. Bueno, buenas noches. A nosotros nos corresponde el tema declaración de cambio y mi grupo está conformado por Jessica, Marcela Aricapa y pues quien les habla, Erika López. Es una declaración de cambio. Es un formulario diseñado por el Banco de la República, en el cual los residentes y no residentes del país que realicen operaciones de cambio tales como importación y exportación de bienes, inversión del capital del exterior, inversión del capital colombiano en el exterior y las operaciones en divisas o títulos representativos. Estos son algunas. Las deberán informar y presentar al Banco de la República o a través de los IMC, que son los intermediarios del mercado cambiario. Algunos IMC son Banco Comercial, Banco Hipotecario, Banco de Comercio Exterior de Colombia, S.A., que es Bancoldes, y Cooperativa Financiera. Y estos son los responsables del procesamiento de la información. Las operaciones que son realizadas a través de los mecanismos de compensación, el responsable del procesamiento de la información consignada será el Banco de la República. Cuando hablamos de cuentas de compensación, son cuentas bancarias abiertas en entidades financieras del exterior y deben ser registradas ante el Banco de la República. Y pues así, digamos, los residentes en el país pueden realizar operaciones de obligatoria canalización en el mercado cambiario sin recurrir a los IMC. Obligaciones de los residentes y no residentes. Los residentes y no residentes que realicen una operación de cambio deberán, primero, suministrar información veraz y completa los datos mínimos de las operaciones que canalicen por conducto del mercado cambiario, es decir, la declaración de cambio. Segundo, conservar los documentos que acrediten el monto y las características de la operación y el origen o destino de las divisas. Estos documentos se deben presentar a las entidades encargadas del control y vigilar el cumplimiento del régimen cambiario que lo requieran. Los IMC deberán, primero, conocer adecuadamente al cliente para tener un control y prevención a las actividades delictivas y así pueden informar a las autoridades de control y vigilancia sobre las características básicas de la operación. Segundo, exigir a los residentes y no residentes la información de los datos mínimos de la operación que canalizan y transmiten al Banco de la República vía electrónica. Tercero, verificar que el valor de las divisas que se informan corresponden a las que se adquieren o se venden. Cuarto, asignar a cada declaración de cambio un número de identificación. Este número no se puede repetir a nivel nacional en un mismo día. Y quinto, conservar la información que transmite el Banco de la República a las operaciones de cambio canalizadas. Cuando se incumplan alguna de estas obligaciones, dará lugar a sanciones por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Modificaciones, cambios, correcciones por errores de digitación y anulación de cambio ante los IMC. Se deben realizar por conducto del IMC que transmitió la declaración de cambio inicial. Las modificaciones y cambios de las declaraciones se deberán transmitir dentro de los 2 días hábiles de las siguientes a la fecha del recibo. En esta operación, los IMC deben cumplir todas las obligaciones, pues que en la anterior diapositiva ya les había mencionado. Los documentos soportes de los procedimientos se deben conservar para cuando sean requeridos por los entes de control, ya que, digamos, las autoridades de control, las autoridades que están encargadas de la vigilancia y control del cumplimiento del régimen cambiario pueden investigar si los procedimientos no corresponden a la realidad de la operación, caso en el cual proceden las sanciones. También el Banco de la República puede requerir a los IMC la información necesaria para comprobar
la relación de los procedimientos. Modificaciones. El residente o no residente deberá suministrar a los IMC la información de las modificaciones teniendo en cuenta lo siguiente. No se puede modificar el NID del IMC, la fecha, número, valor y operación de ingreso. Cuando una declaración se modifica, debe corresponder a la operación de cambio inicial y el tipo de operación debería identificarse como modificación. Bueno, acá dice, el IMC debe transmitir la información al Banco de la República. Entonces, por acá les quiero compartir el formulario. Entonces, primero, acá donde dice identificación de la declaración, listo. Acá donde dice identificación de la declaración, se consigna la fecha en la que se solicita la modificación ante el IMC y el número asignado para identificar la declaración de cambio de modificación. Donde dice identificación de la declaración de cambio anterior, se indican los datos de la declaración de cambio que está siendo objeto de las modificaciones. Los cambios de la declaración. El residente o no residente podrá reemplazar en cualquier tiempo la declaración de cambio inicial por otra con igual valor en dólares, por varias del mismo tipo, por varias de diferente tipo, por una o varias del mismo tipo o por una o varias de diferente tipo. Para realizar los cambios, se debe suministrar la información a los IMC y ellos la deben transmitir al Banco de la República de esta manera. Entonces, acá en el formulario, donde dice identificación del tipo de operación, indicar el número 3 que corresponde a la operación de cambio de formulario. Donde dice identificación de la declaración, se ponen los datos de la ciudad, el NID del IMC, fecha en la que se solicitó el cambio y el nuevo número para identificarla. Y donde dice identificación de la declaración de cambio anterior, se debe informar los datos de la declaración la cual fue objeto de cambio. Y pues ya las nuevas declaraciones de cambio deben conservar la naturaleza de ingreso o egreso como la declaración inicial, es decir, que digamos la declaración inicial fue un ingreso y ya usted la va a cambiar por un egreso, no, eso no se puede hacer. Correcciones por errores de digitación. Cuando los IMC incurren en errores de digitación, al transmitir la información de los datos mínimos de la declaración de cambio, podrán corregirlos en cualquier tiempo utilizando el sitio web www.banrep.gov.co. Entonces, por acá yo ingresé como a la página y uno le da clic acá en transmisión para intermediarios, luego otros servicios. Y acá abajo dice corrección por errores de digitación. Entonces, pues acá ya eligen el formulario del tipo de operación que realizaron, si fue por importación de bienes o por exportación de bienes. Cuando el código de la operación del IMC se encuentre suspendido, se podrá transmitir la corrección en cualquier tiempo por parte de otro IMC. Anulación. Las solicitudes de anulación de las declaraciones de cambio transmitidas por los IMC se pueden realizar en cualquier tiempo de forma electrónica. Si, digamos, a mí son transmitidas por los IMC la anulación, esto implica su eliminación en el Banco de la República. Y cuando sea necesario transmitir una nueva declaración de cambio, deberá relacionarse la fecha de la operación en la cual se realizó la compra y la venta de las divisas. Modificaciones, cambios y correcciones por errores de digitación por los titulares de cuenta de compensación. Se pueden realizar también en cualquier momento. De igual manera, los documentos soportes de las modificaciones, los cambios o las correcciones se deben conservar para cuando sean requeridos por las autoridades de control. Y no podrán ser objeto de modificación el código de la cuenta de compensación, la fecha, el periodo formulario, el número, el valor y la operación de ingreso o egreso.
Y pues por acá les quería compartir que creo que este es el formulario. Entonces ya pues lo que le mencioné no puede ser modificado. Y mi compañerita que está conmigo está incapacitada, entonces ella va a exponer la próxima clase. Listo, profe. Muchas gracias, Erika. Súper claro. Muy chévere, mostrando las declaraciones. Muchachos, declaraciones por cada operación que ustedes tienen para los que van a ir exponiendo. Van a estar mencionando la declaración o el número de la declaración de cambio que van a ir necesitando de acuerdo para el proceso o a la operación que se realice. Es súper importante, como decía Erika, y tiene un número específico para ese tipo de declaración, ese tipo de formulario. No, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ninguna, profe. Muy bien. No sé por qué pensé que no iban a preguntar. Vamos con el capítulo 2. Yesenia y Jacqueline. Profe, este capítulo queda en continuación, ¿cierto? Sí, señora. Nos falta un pedacito. Ok. Bueno, profe, voy a presentar entonces la exposición. Dame un momento. ¿Ya me están viendo, profe? Sí, señora. Bueno, profe, y a todos mis compañeros, buenas noches. Le pido de pronto disculpas desde ya porque en mi casa tengo 3 perritos, por si de pronto ladran y todo, pues y un poquito el ruidito, ¿cierto? Bueno, estoy con Yesenia. ya arranco. Si me quedo por ahí intercortada, por favor me avisan que a veces el internet molesta un poco, por favor. Bueno, señora. Gracias. Bueno, vamos a hablar en este capítulo de la circular reglamentaria de la DICIN del 83, específicamente el capítulo 2, va a ser presentado por mi compañera Jacqueline Molina y pues quien le habla pues Yesenia Beltrán. Vamos a hablar de los primeros puntos, por ejemplo, las operaciones con el Banco de la República. Se refiere a este capítulo que serán transmitidas ante el Departamento de Cambiario Internacional, o sea, el cambio internacional, o sea, la DICIN y el Banco de la República. El siguiente punto, que es el giro al exterior, se transmite ante el Banco de la República, intermediarios del Banco Cambiario y también son conforme a la reglamentación circular externa, operativa o de servicio del DICIN del 76. El siguiente punto, que es la compra y venta con fines de intervención. Eso se hace ante el Banco de la República, que podrá ser intermediario en el mercado cambiario como el fin de evitar las frustraciones indeseadas tanto en la tasa de cambio como en el monto de las reservas internacionales. ¿Cierto? Por ahí algo nos comentó la profesora la vez pasada. Operaciones de compra y venta de divisas. Entonces, seguimos manejándola. Entonces, en este cambio lo que se hace es que se transmite, que se deben transmitirse por medio del Banco de la República, claro está, conforme con las instrucciones impartadas en la circular reglamentaria externa de la DICIN 85. Nada se hace sin, digamos, si no está debajo un concepto necesario. Seguimos con la siguiente diapositiva, compañero. Eso, gracias. Horario y registros e información. En los horarios, pues tenemos para la recepción y, digamos, la recepción de documentos y recibirlos. El banco lo hace hasta las 4 de la tarde. La aceptación de la transmisión vía electrónica de la información cambiaria dará constancia de que se envió la documentación vía electrónica o que se registró como tal o se recibió ese registro. Esa transmisión es muy importante porque lo podemos, como te estaba diciendo anteriormente, lo podemos hacer vía electrónica o entregarlo físicamente, directamente a la DICIN o al Banco de la República. Eso se hace por medio de formularios, por medio de documentaciones, archivos, PDFs y todo ese tipo de documentación que nos sirva. También es muy importante tener en claro que para ese tipo de transmisiones que hacemos o información, cuando llega o cuando se hace, digamos, un plazo para la transmisión de la información que venza un día que no sea hábil, o sea, un día festivo o así, se entenderá hasta el día siguiente, o sea, un día que no sea hábil.
En la inscripción como intervención del mercado. Eso se hace por medio de la inscripción como el IMC, que se hace mediante el envío de una solicitud suscrita con el representante legal de la entidad. Solamente lo hace el representante por todo lo que tiene que ver la reglamentación, ¿cierto? Todo lo adecuado. Ahí él debe indicar en el último patrimonio técnico reportado como lo último establecido, por decirlo así, que sea muy fresco la información. Ya el Banco de la República le asigna como tal ese código de operación que lo hace acreedor y a deudor a créditos externos o al IMC autorizado. Ya si por algún motivo o alguna circunstancia quieran cancelar ese código, lo debe hacer directamente el representante legal, que ya va dirigida directamente a la DICIN o ya directamente pues al Banco de la República. Las clasificaciones industriales internacionales uniformes van dirigidos a lo que son los titulares de las operaciones cambiarias. Se rigen como de códigos de esa clasificación de acuerdo a la actividad que realice cada empresa o cada organización. De acuerdo a los lineamientos señalados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, que pues es el DANE, aparte de eso también está con ellos ahí de la manito, está lo que es la información cambiaria, es el CES, que es el Sistema Estadístico Cambiario. Y ellos dan como una clasificación o un código específico para cada actividad. Por ejemplo, manejan el 0010 para los que son asalariados, el 0081 para personas naturales sin actividades económicas, manejan también el código 0082 para personas naturales subsidiadas, ¿cierto? Y el 0090 también están lo que son rentistas del capital o solo personas naturales, por decirlo así. Ya mi compañero le continuará hablando un poco más de estos puntos. Gracias. Ya se va a hablar un poco de las políticas de tratamiento de datos. En estas políticas están pues toda la información privada de todos los que hacen parte del Banco de la República, todos los datos personales. Pues ahora cada uno sabemos pues de que este tema en cada banco es muy complicado, no estamos seguros pues con nuestra información, con nuestros datos, con nuestras cuentas, con los dineros que se manejan entre uno y en el otro. Entonces vamos a hablar un poco pues de esto. Ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales. Bueno, los titulares de los datos personales podrán acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos, ser informados sobre el uso de datos a los mismos, presentar consultas y reclamos sobre el manejo de dichos datos, revocar la autorización o solicitar la supresión de sus datos en los casos que sea precedente y los demás derechos que le confiere la ley. Estará sujeto a la autorización previa del titular de la misma en aquellos eventos que se actúe por conducto de un tercero autorizado. Se requerirá adjuntar el documento que lo faculte con observancia de los dispuestos legales vigentes. ¿A qué me refiero con una autorización previa? Muchas veces vamos a hacer una diligencia en el banco y de pronto vamos a hacer la diligencia a nuestros padres, que ya son personas de la tercera edad, no lo podemos hacer, entonces ellos lo que hacen es darnos una autorización para manejar, pues, digamos, sus cuentas, autorizar algunos movimientos entre sí, entonces el banco como tal exige esto y pues creo que todos los bancos lo manejan. Estuve leyendo pues un poco de todas las políticas de cada banco y cada uno pues tienen muy poquitas diferencias en lo que son el tratamiento de datos. Bueno, finalidad de los tratamientos. Esta es requerida y actualizada con fines estadísticos para el análisis y toma de decisiones como autoridad cambiaria, la elaboración de las balanzas cambiarias y de pagos de país y como fuente de información para las autoridades de control y vigilancia del régimen cambiario y demás entidades administrativas o judiciales que así lo requieran en cumplimiento de las disposiciones legales. Bueno, los datos generales, estos datos generales son manejados por una oficina principal que queda en Bogotá. Es la entidad que se encuentra comprometida con la seguridad y protección de los datos personales de que es responsable y sus sistemas de gestión para manejar
la información cuentan con las certificaciones vigentes, que son la ISO 9001 e ISO 27001. No sé si se lee así, pues ya si no se lee, la profe me corrige así. Bueno, esta última referida a la seguridad de la información. De esta manera, se manejan pues las políticas y protegen la confidencialidad de la información. Muchas veces uno puede hacer tratamientos de estos datos por teléfono, entonces ellos lo que hacen es pues estar pendiente, verificar que todas las políticas se estén cumpliendo, conservar la documentación e información que se efectúe en estos procedimientos, entonces es más como la encargada de eso. Los contactos, pues esto en sí se hace a través de los medios de atención del Banco de la República. Ellos tienen unas páginas diferentes para cada tratamiento que queramos hacer, para cada operación. Entonces hay una pues en específica que es para las operaciones y conceptos cambiarios. Cada una tiene su especificación pues de lo que queramos hacer. Bueno, las políticas o lineamientos generales de tratamiento de los datos personales. Estos en sí se pueden consultar también en la página web, ya es como el protección de datos personales en la sección de políticas y lineamientos generales. En estas páginas web lo que hacemos, podemos consultarlo diariamente, podemos cambiar alguna documentación, podemos cambiar datos que queramos hacerlos. Obviamente todas estas páginas están regidas pues por la entidad que les estaba comentando ahora. La fecha de entrega de vigencia, es así pues es en la fecha que se divulga el presente circular. Si lo van cambiando pues se va informando. Y la conclusión como tal es como de todo la operación con el Banco de la República, del capítulo 2. En general pues sí hablamos un poco del tratamiento de datos, de las compras y ventas, que es muy importante pues tener eso presente. Muchos sabemos pues como ejemplo que esto de los bancos es muy complicado por los robos que se han presentado y todo, entonces debemos estar muy informados. Para eso el Banco de la República tiene una sección donde tiene pues todo, donde explica que por la página web nosotros podemos hacer consultas y tratamientos, pero que ellos hasta cierta parte se hacen cargo de lo que hacemos. Hay algunos mensajes que nos llegan erróneos, ellos explican pues como todo el proceso. Y los diferentes bancos también tienen pues su normativa para hacer esto. Obviamente por llamadas hay algunas cosas que se pueden hacer, otras que no. Entonces es más como este capítulo. Muchas gracias, profe. Muy bien, señoritas, muy bien. Bien de tiempo, fueran muy claras, muy limpias y muy bonitas las diapositivas, súper claras. No tengo como dudas o inquietudes. Muy bien. Gracias, profe. Lo hicieron con mucho amor y dedicación. Yo sé que sí, se nota. Bueno, vamos con el capítulo 4. Capítulo 3 queda para dentro de 8 días. Marisela y Jenny. Listo, profe, de un momentico, ya les presento. Listo, no sé si ya se está viendo la pantalla. Sí, ya se ve, ya se ve. Sí, señora. Bueno, empezamos. A nosotros nos correspondió el capítulo 4, a Jenny Patricia Larte, y quien les habla, Marisela Camayo. Este capítulo tiene varios subtítulos y entonces nosotros vamos a intentar explicar cada uno. Listo.
Bueno, el primero, exportación de bienes. ¿Qué son? Los residentes deben canalizar a través del mercado cambiario las divisas provenientes de sus exportaciones. ¿Qué es canalizar? Canalizar es como la acción de vender o comprar o transferir divisas. En algunos casos se utiliza para abonar o disponer de la moneda legal colombiana. Las exportaciones se hacen conforme a la resolución externa 1 del 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República. Los residentes deben canalizar a través del mercado cambiario las divisas por concepto de garantías otorgadas en desarrollo de sus exportaciones. En caso de efectuarse titularizaciones en Colombia, los flujos de fondos futuros de exportaciones de bienes, los reintegros puedan ser efectuados directamente por el patrimonio autónomo y no necesariamente por el exportador de bienes. La siguiente, por favor. Listo. Ahora vamos a hablar de los pagos. En este caso, pago de exportaciones de bienes en moneda legal, que es lo que dice allí es que los residentes podrán recibir el pago de sus exportaciones en moneda legal colombiana únicamente a través de los IMC, que como explicaba la compañera en el capítulo 1, si no estoy mal, que son los intermediarios del mercado cambiario, que son los bancos comerciales, las corporaciones financieras, los bancos hipotecarios, el Banco del Comercio Exterior, Bancoldex, etc. Los compradores en el exterior realizarán la transferencia de recursos desde cuentas en moneda legal colombiana abiertas por ellos. El exportador deberá informar al IMC a través de una declaración de cambio dentro de los 5 días hábiles siguientes al pago. La información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por exportaciones. El siguiente es pagos anticipados al embarque, que son ingresos anticipados de exportaciones, donde se suministra la información de datos mínimos de las operaciones de cambio por exportaciones de los bienes. Los pagos recibidos sobre futuras exportaciones de bienes no pueden constituir una obligación financiera con reconocimiento de intereses ni generar obligación diferente a la entrega de la mercancía. Listo. Dame un momento. Listo. Entonces, pagos de exportaciones. No sé si están viendo ahí mi pantalla. No se están moviendo las diapositivas. Ay, dame un momento. Dame un momento, ya reviso. Listo, no sé si se esté viendo. Ahí se está viendo. Un momento. Listo. La diapositiva está en pago de exportaciones de bienes con tarjetas de crédito. ¿Está en esa? Sí, señora. Listo. Listo, profe. El pago de exportaciones de bienes con tarjeta de crédito. En las exportaciones pagadas con tarjeta de crédito, el exportador deberá seguir el siguiente procedimiento. Si el pago con tarjeta de crédito implica el abono de los recursos de moneda legal colombiana en la cuenta del exportador, se deberá suministrar la información de datos mínimos en la declaración de cambio al IMC dentro de los 5 días hábiles siguientes a la canalización del pago. Y esto se hace con el cambiario 1061, que es pago de exportaciones de bienes en moneda legal colombiana con tarjeta de crédito. Y el otro es, si el pago con tarjeta de crédito implica
el abono de los recursos de moneda extranjera a la cuenta de compensación del residente exportador se deberá reflejar en la declaración cambiaria en el 1040, que es el reintegro por exportaciones de bienes diferentes de café, carbón, petróleo y sus derivados. Y ahí ven la siguiente, que es pagos anticipados al embarque. No, Tan raro, pero ¿será que lo estoy compartiendo mal? no, es porque dele ampliación y después comparte, para que se le vea grande y para que le mueva. Ensaya así a ver. Bueno. Listo. De pronto ahí lo están viendo. No, Ahí se ve el equipo, el computador. La pantalla pues de la clase. profe, me atropelló la tecnología. ¿Ya la amplió? Ampliar es que, De pantalla completa. compartir toda la pantalla. Eso. La opción me parece bloqueada, la de compartir. Espera. Es que le digo una ventana y entonces le digo la presentación. Sí, la presentación, pero de la que está completa. Si no, le tocan la otra, irla pasando de ahí de cada diapositivo. Compartir. Ahí. Ahí se ve pagos anticipados al embarque. Y si cambia la siguiente, también. Ahí cambian, sí. La puedo dejar así, ¿Sí? mejor. Sí. Listo, profe. Entonces, pagos anticipados al embarque. Dice que estos son, el pago anticipado es cuando se realiza a través de mercado cambiario antes del embarque de la mercancía. También se deberá realizar la declaración de cambio indicando todos los datos mínimos e indicando que es un anticipo. Estos pagos anticipados no constituyen una obligación financiera, es decir, que no tienen reconocimiento de intereses ni genera una obligación distinta a la que no sea entregar la mercancía. Listo. Financiación de exportaciones después del embarque. Los residentes podrán conceder plazo para la cancelación de sus exportaciones a los compradores del exterior. Los créditos o financiaciones obtenidos por este propósito no deben ser informados al Banco de la República. Siguiente. Listo. Y aquí sigue reintegro de exportaciones de bienes en un plazo igual o inferior a 12 meses y o superior a 12 meses. Esto es cuando el reintegro de las exportaciones de bienes se efectúa dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de la declaración de exportación definitiva, independientemente del plazo y del monto financiado. Se deberá suministrar los datos mínimos de las operaciones de cambio por exportaciones de bienes en la declaración de cambio, utilizando el numeral que corresponda, y cuando son superiores a los 12 meses, se utilizará el numeral 1043, que se llama reintegro por exportaciones de bienes en un plazo superior a los 12 meses financiados por el exportador. Caución. Cuando los residentes concedan plazo para el pago de las exportaciones de bienes, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4.2 de este capítulo, y se utilice la caución como fuente de pago, se extenderá canalizado el pago de la exportación con la canalización de la caución. Listo. La que sigue se llama dación en pago. Yo la verdad nunca había escuchado como ese concepto, entonces primero investigué qué era dación en pago y encontré que esto alude a la prestación que el acreedor acepta del deudor, liberándolo así de la obligación que lo relacionaba, a pesar de no ser este pago lo que el deudor le debía al acreedor. Encontré que esto se da mucho como en viviendas, como más que todo por ese lado, pero para este caso dice que las obligaciones de financiación de exportaciones de bienes se pueden cancelar mediante dación en pago. Para estos casos, el exportador debe suministrar la información de la operación en la declaración de cambio al IMC
indicando el valor en dólares que se entiende reintegrado y utilizando el numeral cambiario 1044, dación en pago de exportaciones de bienes. Estos documentos que acrediten esta deberán conservarse dado que la autoridad de control y vigilancia del régimen cambiario puede llegar a solicitarlos. Listo. Prefinanciación de exportaciones. Los exportadores pueden obtener préstamos provenientes de los intermediarios de mercados cambiarios para prefinanciar sus exportaciones de bienes, los cuales esto constituye una operación de endeudamiento externo y debe ser informado al Banco de la República antes de su desembolso. La prefinanciación de exportaciones se puede pagar con el producto de exportación realizada con posterioridad a la fecha de la prefinanciación. En este caso, se deberá suministrar la información de datos mínimos de cesiones a la canalización de los intermediarios de mercados cambiarios. Listo. Venta de instrumentos de pago de exportaciones de bienes. Bueno, aquí nos dice que las exportaciones podrán vender a los IMC o a no residentes los instrumentos de pago. Los instrumentos de pago, pues, son como los mecanismos que conocemos, que son como tarjetas, pago con tarjetas, transferencias, y que estos son derivados de las exportaciones de bienes. El residente exportador deberá reintegrar las divisas mediante su canalización por conducto del mercado cambiario, suministrando la información en la declaración de cambio. Si se pactó un descuento, este se debe llevar como un menor valor de la exportación. Si la venta de estas acreencias se hizo bajo la responsabilidad del exportador y el comprador del exterior no paga, para devolver las divisas al IMC, al no residente, el exportador realiza la devolución aplicando dos conceptos. Uno, en la declaración de cambio se debe colocar los datos mínimos de estas operaciones e indicar que se trata de una operación de devolución para girar los recursos a quien adquirió este instrumento. Y dos, cuando es por servicios, en la declaración de cambios se debe indicar que es para atender el pago del costo financiero que asumió el IMC o el no residente al adquirir el instrumento, con el numeral de egresos 2904, que se llama otros conceptos. La devolución. Se debe reembolsar todo o parte de lo recibido al exportador. Deberá suministrar la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por exportación en la declaración de cambio como una devolución para el efecto. Este tipo es operación 2, es decir, la devolución. Listo. Aquí es como información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por exportaciones de bienes. La declaración de cambio que nos enseñaba también la compañera del capítulo 1. Bueno, no sé cómo ampliar un poquito esta imagen. Aquí van como los datos mínimos, que son el tipo de operación, aquí en esta parte que hay 4. Inicial, devolución, cambio de declaración de cambio y modificación. También la identificación de la declaración del cambio anterior, también identificación del exportador y descripción de la operación, que sería descripción de la operación, que puede ser código moneda reintegro, valor moneda reintegro, tipo de cambio de dólares y los numerales y los conceptos. Esto sería por acá en el punto 14, bueno, aquí no lo alcanzamos a ver, que hay diferentes: reintegro por exportaciones de café, reintegro por exportaciones de carbón incluidos en los anticipos y muchas más, hay varias. Listo, profe. Muchas gracias, señoritas, muy claro. Lo del tema del endeudamiento externo, que es el grupo que viene, que ya nos contará más, es interesante. Algo creo que hablamos en algunas tutorías, y es que cuando a uno no le pagan esas exportaciones, en el caso de este grupo de exportación de bienes, o se demoran no es que no le paguen, sino que se van a demorar uno en pagar de acuerdo a lo que ha pactuado al principio. Se solicita un plazo, uno sabe que el importador no tiene para pagar a la fecha que se había acordado,
Entonces, generalmente uno tiene que acompañar esa declaración de cambio por endeudamiento externo, que reitero, nos van a contar ahora. Pero siempre, muchachos, hay que reportar por escrito con esos formularios. Esas declaraciones son tan importantes en cualquier cambio que uno haga, algún pago. Miren que hay temas de dación de pago que uno no sabe que puede hacer ese tipo de negociaciones. Uno cree que uno le tiene que pagar, consignar y chao. Pero uno tiene otras opciones en exportación. Los llamo a colación porque hablaban las compañeras de los 6 meses para el pago de esas divisas. Y sí, generalmente un porcentaje muy alto, uno hace ese informe o esos reintegros de divisas o esas divisas que nos tienen que pagar a los exportadores en menos de 6 meses es lo ideal hacerlo. Lo mismo cuando uno hace facturas de exportación para el cliente, no sé si les ha tocado, creo que con la nueva facturación electrónica yo ya vi que eso no lo podemos hacer, por más que se le has pedido como a las personas que elaboran esos software que lo organicen, ya se dejó así. La DIAN no ha puesto problema en el tema de exportaciones de bienes, porque generalmente uno tiene los 6 meses. Las facturas tienen una fecha de elaboración y una fecha de vencimiento. Y las fechas de vencimiento, el máximo plazo que uno pone es de 6 meses y el mínimo de 1 mes. Uno no lo pone, no sé, hoy 4 de junio del 2021 con fecha de vencimiento el 4 de junio. No se deben hacer así las facturas, pero reitero que ahora con el tema de facturación electrónica aparecen todas así, todas las empresas que nosotros asesoramos, por ejemplo, aparecen así, entonces la DIAN no ha puesto problema al respecto. Asumo que es por el software. Entonces, en el tema de cambios, ojalá en los menos de los 6 meses, y si uno se va a pasar y estableció los 6 meses, generalmente uno tiene que declarar endeudamiento externo, pero miren que tenemos de 12 meses y hasta mayor de 12 meses para hacer esos trámites y que no vayamos a caer en una sanción cambiaria. Y lo otro es que bancariamente hablando, es decir, hablando del IMC, que ustedes ya han contado por ahí, generalmente las entidades financieras le toman a uno un plazo de 3 meses independientemente de que el régimen cambiario lo tenga 6 o a 12. Y las fechas que hablaba, creo que el primer grupo hablaba de Banco de la República, recibe documentos hasta las 4 de la tarde. Por ejemplo, para los empresarios, nos contaba un exportador que fue a hacer los trámites de la legalización de las exportaciones, fue con la declaración de cambio y con la factura. Uno tiene que presentar la factura y el DEX con esa declaración de cambio como soportes ante el IMC, pero se fue a las 2 de la tarde que volvió a abrir el banco y el IMC ya les dijo pues que no se le puede recibir porque va a estar a la 1 de la tarde. Entonces, como en tema de manejo interno con el IMC, que quería como contárselos. Señoritas, muchas gracias. Muy bien de tiempo, muy claro. A usted, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, nos vamos con el capítulo 5. Gracie y Sergio. Presente. El superendeudamiento. ¿Qué? Presente. Hola, profe. ¿Nos escuchas? Sí, ahí se ve. Buenas noches a todos. A mi compañera Grecia, a mí nos corresponde hablar sobre el capítulo 5, que es el endeudamiento externo. ¿Qué es el endeudamiento externo? Son créditos externos, los créditos otorgados por los intermediarios del mercado cambiario a los residentes o a otros intermediarios del mercado cambiario estipulados en moneda extranjera. Estos créditos podrán desembolsarse y pagarse en moneda legal o extranjera, según lo acuerden las partes. En el capítulo 5, endeudamiento externo, encontramos 2 tipos de crédito, los créditos pasivos y los créditos activos. En el momento les voy a hablar de los créditos pasivos. Los créditos externos otorgados a residentes deberán informarse al Banco de la República a través de un intermediario del mercado cambiario, en los términos y condiciones que se señalan a continuación, utilizando los propósitos que correspondan según la descripción del instructivo del formulario número 6. El formulario número 6 se llama Información de endeudamiento externo otorgado a residentes.
que los vamos a presentar a continuación. Ese es el formulario número 6. Allí es donde vamos a digitar o a digitar información sobre los créditos externos que otorgan residentes a los no residentes, que deberán de ser representados, informados en este formulario. También vamos a informar los créditos externos que otorgan los IMC para realizar actos conexos o complementarios de su objetivo principal autorizados, que deben también de ser informados en este formulario por la IMC. De acuerdo. Desembolso de moneda extranjera. Para la canalización de divisas, los IMC deben exigir el formulario número 6, información de endeudamiento externo otorgado a residentes, debidamente aprobado y numerado por un IMC, y de las modificaciones al mismo si se hubiesen presentado, y verificar que la información de los datos mínimos de la operación, como entre paréntesis ahí, se llama declaración de cambio, suministrada por el residente, relacionada con el número de identificación del crédito, los nombres del acreedor y del deudor, correspondientes finalmente en el formulario número 6, que se hubiesen presentado en el mismo IMC que transmitió la solicitud inicial. Modificaciones al informe de endeudamiento externo otorgado a residentes. Cuando se presenten modificaciones a las condiciones de un crédito otorgado a residentes relacionadas con el cambio de deudor, acreedor, monto, plazo o tasa de interés, se tendrá que presentar ante un IMC un nuevo formulario. El mismo 6, pero uno nuevo. Marcado en la casilla que se llama modificación, y se anotará la información relacionada con la fecha en la que se presentó la respectiva modificación ante el IMC, el número de identificación del crédito asignado en el formulario inicial, la identificación del deudor y las modificaciones correspondientes. Los datos contenidos en el formulario número 6 relacionados con el reporte de modificaciones deberán ser transmitidos vía electrónica al Banco de la República por el IMC, ante el cual se transmitan de acuerdo con el procedimiento señalado en esta circular. Anulación del informe de endeudamiento externo otorgado a residentes. En ningún caso las anulaciones podrán transmitirse por las causas que correspondan a los procedimientos en modificación, sustitución, fraccionamiento, consolidación y cambios de propósito, entre otros contenidos de este capítulo. Y aquí voy a empezarles a hablar de los créditos activos de este capítulo. Informe de endeudamiento externo otorgado a no residentes. Los créditos otorgados a no residentes deberán informarse al Banco de la República a través de los IMC mediante la presentación del formulario número 7, que se llama Información de endeudamiento externo otorgado a no residentes, en forma previa a la forma simultánea en el desembolso del respectivo crédito. A continuación les vamos a mostrar el formulario número 6, es 7. Acá en el formulario número 7, pues también debemos de diligenciar, se llena el nombre, el número de crédito que nos otorga el IMC, la identificación del prestatario o del deudor, del prestamista o del acreedor, como el número de identificación, el nombre o la razón social, de teléfono, dirección, correo electrónico y así.
desembolsos en moneda extranjera y pagos. Los ingresos y egresos de divisas originados en operaciones de préstamos de los residentes a no residentes deberán canalizarse a través de los IMC o de las cuentas de compensación mediante el suministro de la información de datos mínimos de las operaciones de cambio por endeudamiento externo. Modificaciones al informe de endeudamiento externo otorgado a no residentes. Las modificaciones a los créditos otorgados a los créditos activos deberán informarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ocurrencia de estas, utilizando la casilla modificación del formulario número 7, acompañadas de los documentos que las acrediten, los cuales deberán ser verificados por los IMC. El incumplimiento de este plazo no generará fracción cambiaria. Anulación del informe de endeudamiento externo otorgado a no residentes. En ningún caso las anulaciones podrán tramitarse por las causas que correspondan a los procedimientos de modificación, sustitución, fraccionamiento, consolidación y cambios de propósito, entre otros contenidos en este capítulo. Bueno, ya entonces pasando a la verificación de los documentos y de la información por parte de los intermediarios del mercado cambiario, muestran 4 puntos pues, que el IMC deberán tener en cuenta para el momento de esta verificación. El primero sería entonces exigir la presentación del formulario número 7, como lo mostraba mi compañera, utilizando los mecanismos que se establecían en el IMC. En el segundo sería exigir la copia del documento donde conste que el contrato de dicho préstamo y sus modificaciones tengan pues el anticipo para futuras capitalizaciones. El otro punto, como de la mano al anterior, tienen que acreditarse que realmente exigir que los documentos que se estén dando realmente sean empresariales internacionales o de los actos de negocios jurídicos que se hayan dado a lugar en el endeudamiento externo. Y en el último punto, lo que busca sería entonces verificar que el tipo de deudor que aparece en el formulario número 7 realmente sí sea o sí concuerde con los documentos entregados o presentados directamente en la verificación de dichos documentos. Pasando entonces al punto de los créditos externos desembolsados en la moneda legal, acá hacen referencia a que los residentes y los IMC pueden otorgar créditos externos desembolsados en monedas legales en favor o de no residentes. Cuando estos créditos sean otorgados por residentes, no requerirán de ningún informe ante el Banco de la República cuando el acreedor sea un IMC. ¿Esto qué quiere decir? Que estos créditos y que los resulten de la ejecución de este aval, de esta moneda legal, deberán de informarse trimestralmente al Banco de la República dentro del mes calendario siguiente al corte de cada trimestre que vaya sucediendo, excluyendo los otorgados a todas las personas naturales colombianas no residentes. Pasando entonces al punto de información de datos mínimos de excepción a la canalización y su anulación, se divide en 2 puntos importantes, que es la información de excepción a la canalización y la anulación del informe de excepción a la canalización. Entonces, la información de excepción a la canalización lo que busca es que el informe del crédito activo o pasivo, pues dependiendo, debe de cumplir la obligación de pago que debe ser suministrada en la información de datos mínimos de excepciones a la canalización exigida en el numeral 5.5, que lo presentaremos más adelante, y esto tramitarlo directamente con el Banco de la República por el deudor o el acreedor de dicho crédito. Y la anulación del informe en excepciones, lo que buscará será que esta anulación se debe realizar por el conducto del IMC que se transmite en el informe inicial cuando tenga suspendido pues el código de operación conforme a lo previsto en el numeral 2.5 del capítulo 2 que estaban hablando ahora las otras compañeras de estas circulares, y podrá solicitarse a la anulación del conducto del IMC diferente. Pasando entonces al siguiente punto, habla de la información de datos mínimos para operaciones de cambio por endeudamiento externo, que es la declaración de cambio. Entonces acá en el capítulo 5 mostraba como los pasos que uno tiene que colocar o diligenciar directamente para uno pues solicitar ese tema de la declaración de cambio. Y entonces, como vemos aquí en pantalla, aparece el dato 1, que es indicar un solo tipo de operador, o sea, indicar si es inicial, devolución, si es cambio de declaración de cambio o directamente si es una modificación. En el tema de operación, se tiene que informar, pues directamente uno informa si se trata de una operación de ingreso o de egreso.
En el tercer punto sería pues indicar la ciudad donde se está realizando dicha pues declaración de cambio, el NID de la empresa, la fecha en que se está realizando. Pasando entonces al punto 6 sería el número consecutivo de la declaración del cambio, o sea, máximo 5 dígitos asignados por el IMC. Nuevamente, pues colocar en el NID, la fecha de elaboración, el número, y en los datos que el número de préstamo, el tipo y números de identificación y el nombre del deudor del acreedor. Aquí entonces en el punto 14, 15 y 16 hablamos entonces del código de la moneda contratada, que trata ya directamente de qué tipo de tasa de cambio se está utilizando o en qué se está generando pues dicho contrato, y el valor total de la moneda contratada y el código de moneda de negociación. Más adelante, lo que hace referencia en la casilla 21 a 24, hace referencia a la información de los numerales y liquidación de intereses. Estas casillas directamente lo que nos van a mostrar es cuánto fue el total de egresos y cuánto fue el total de ingresos que percibieron tanto privados como también los públicos. Entonces uno va a diligenciar directamente ahí si es por tema de privados o si es directamente por tema de públicos. Ya pasando al formulario 5.5, que es la información de los datos mínimos de excepción a desembolso y pago, la información de los datos mínimos de excepción a la canalización son los siguientes. Es parecido como el anterior. Nuevamente, uno tiene que seguir como dichos pasos para uno continuar con este diligenciamiento mínimo de las información de datos. Entonces acá de igual forma indicar el tipo de operación, la operación que se está realizando, la fecha de presentación del dicho, la ciudad donde se está realizando, las fechas, el número, y ya en la descripción de la operación, que es la casilla del 7 al 14, ya entonces, como dice su nombre, es a describir directamente la operación, que es colocar el número del préstamo, el tipo, el número de identificación, el nombre del deudor y acreedor, el nombre del acreedor, que es la casilla número 11, la código de moneda contratada, el valor total de la moneda y el valor total en dólares. Es muy parecido este formulario al anterior, como lo estamos viendo. Y en el último punto que dice dato cuarto, que es razón por la cual el desembolso o el pago no generó declaración de cambio, ahí muestra como las 41 formas que tienen pues para colocar dicha razón de desembolso del pago que no generó la declaración de cambio. Y, profe, en resumidas cuentas, eso sería más o menos el, el, el quinto, el tema que es el capítulo número 5. Algo largo, pero pues alguna duda, inquietud. No, señor. Muy bien, muchachos. Muy claro en el tema ayuda mucho que han mostrado las declaraciones y cómo funcionan. Si ustedes ven es como el mismo esquema, cambian solo numerales cambiarios, de acuerdo pues como la operación. Y miren, muchachos, que de acuerdo a los compañeros, uno se puede endeudar e ir pagando a cuoticas. Pero hay que ser muy claros con el numeral cambiario, es muy importante en esas declaraciones de cambio, que no nos vayamos a equivocar. Hay muchos empresarios, sobre todo en el área que yo manejo de Expo Impo, que se equivocan por fechas, por poner fechas que no son, y se equivocan por los numerales cambiarios. Entonces uno le toca leerse, hay unos muy parecidos, cambian unas palabritas de un numeral a otro. Entonces tiene uno que ser muy juicioso leyéndose esos numerales para saber cuál pone, que no vaya a incurrir en una sanción cambiaria, que a veces es por omisión, porque uno no cae como en cuenta. Entonces, no, muy bien, muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, nos vamos con el capítulo 6 y 7 para dentro de 8 días, entonces vamos con el capítulo 8. Daniela y Jenis. Esta es muy chévere y está en tendencia, creo que algo hablamos hace 8 días sobre las cuentas de compensación, es bien interesante también. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Ya le voy a presentar. Listo. Listo, ahí ya se ve.
Sí, señora. Listo, a nosotros nos tocó cuentas de compensación. Mi nombre es Daniela García y yo estoy con mi compañera Jenis Patricia Santana. Entonces, ¿qué son cuentas de compensación? Son un instrumento financiero establecido por el Gobierno Nacional para facilitar las operaciones del mercado cambiario, las cuales son cuentas bancarias abiertas en entidades financieras del exterior y que deben ser registradas ante el Banco de la República. Bueno, como dice mi compañera, para entender este tema de qué son y cómo funcionan las cuentas de compensación, debemos entender además qué es el concepto de canalización, que ya lo mencionaron anteriormente, un grupo, no me acuerdo cuál, pero ya nos lo explicaron. Entonces, si lo analizamos así, la canalización son todas aquellas acciones que se realizan como ventas, compras, transferencias por mercado cambiario. Y estos valores son puestos en cuentas bancarias que deben estar registradas en el Banco de la República. Entonces, si hablamos de los mecanismos de compensación, como aquellos que logran determinar cómo se debe seguir el proceso de acuerdo al caso, entonces, para los residentes, es decir, aquellos que viven o están ubicados en territorio nacional y manejen ingresos por compra, venta, transferencias, etcétera, por operaciones internas o por conducto cambiario, podrán hacerlo en cuentas bancarias con moneda extranjera en entidades financieras del exterior, siempre y cuando estén registradas en el Banco de la República, bajo el mecanismo de compensación con el formulario número 10, que se llama registro, informe de movimientos y o cancelación, y como su nombre lo indica, es donde se reporta todo y será el formulario que estaremos utilizando generalmente para todo en cuentas de compensación. Listo. Inversión directa de capital del exterior. Inversionista no residente vende su participación a un residente. Está en el numeral cambiario 4560, giro al exterior de la inversión directa y suplementaria al capital asignado de capitales del exterior. Y el numeral cambiario 2073, utilidades, rendimientos y dividendos de la inversión directa y de portafolio de capitales del exterior. Bueno, cuando hablamos de cuentas de compensación por uso colectivo, el administrador de la inversión podrá canalizarlo allí por ingresos de divisas para la adquisición de los valores. Bueno, las divisas son los medios de pago de la moneda extranjera, ¿listo? Y los egresos de divisas por el giro al emisor de los valores adquiridos. Por lo que los no residentes para el administrador se pueda realizar bajo este uso colectivo, pero el administrador de esa cuenta siempre debe especificar el NIF y el nombre como tal. Listo, las cuentas de compensación se dan por operaciones que realice una sociedad fiduciaria, por operaciones de comercio exterior y los servicios asociados y por operaciones de servicios financieros de correos de los concesionarios. Bueno, los residentes que participen en procesos de compra y venta de acciones a través del mercado de valores podrán canalizar estos pagos, es decir, poner estos pagos en una cuenta de compensación abierta para una sociedad comisionista que actúe como intermediario del mercado cambiario. También pueden hacerlo por ingresos de rendimientos, liquidación de inversiones financieras y operaciones overnight. Las operaciones overnight es como la bolsa, ya que su nombre indica que es por la noche, entonces un ejemplo sería la bolsa. Listo. El registro, la cancelación y la anulación ante el Banco de la República. El registro de las cuentas de compensación se deberá efectuar directamente por el interesado al BR, a más tardar dentro del mes calendario siguiente, contando desde el día de la primera operación, obligatoriamente canalizable, o de la primera operación para el cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones internas, y cuando se trate de patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva, consorcios, uniones temporales o sociedades las operaciones deben ser propias de estos mediante el formulario 10. Bueno, entonces para cuentas de compensación siempre estaremos manejando lo que es el formulario 10, que es el que básicamente, regula y
muestra como tal las cuentas. Entonces, en cancelación, para poder cancelarlas, la cancelación se puede hacer por vía electrónica al Banco de la República con el formato número 10, marcado en la casilla 2, donde dice cancelación de registro. Obviamente se pone la fecha. Esto es cuando el titular decide, o sea, cuando el titular decide cancelarla, debe seguir estos pasos. Pero también hay otra opción, y es que el banco la cancele. Y la cancela cuando pasan 12 meses y esa cuenta está inactiva, no hay movimientos alguno. Entonces el banco la cancela y lo único que hace es mandar un comunicado, pero lo manda a la dirección del sistema estadístico cambiario o en el registro único empresarial. Listo, la anulación. Esto se da cuando por error se haya registrado una cuenta sin que haya existido una operación de cambio canalizable a través del mercado cambiario. Deberá transmitir un formulario número 10 en la opción 3 de la casilla 1. Bueno, entonces para las operaciones pueden canalizar, o sea, las operaciones que se pueden canalizar en estas cuentas se pueden dar por ingresos. Por ingresos hay unos que tienen que hacerse porque son obligatorias por operaciones de cambio, otras que son obligatorias por operaciones internas, otra por compra de divisas con intermediarios de mercado cambiario o compras a otros residentes que manejen cuentas de compensación. Y por egresos pueden darse por cumplimiento de esas mismas obligaciones, sea por el concepto de operaciones de cambio o sea por operaciones internas. Cumplimiento también por la venta de esas divisas a través de los intermediarios y por ventas de divisas a otros titulares con cuentas de compensación. Así vemos, esas cuentas siempre van a tener entradas y salidas bajo los mismos conceptos, sean obligatorios o porque hayan otros que manejen esas mismas cuentas. Bueno, ¿cómo se usan los saldos? Se utilizan para efectuar inversiones financieras y en activos en el exterior, y los movimientos de las mismas deberán ser reportados en el formulario número 10, el cual hará las veces de la declaración de cambio. Bueno, traslados entre cuentas de un mismo titular. Podrán efectuarse traslados de divisas utilizando los numerales cambiarios de ingreso 5378, traslado entre cuentas de compensación de un mismo titular. Obviamente también se pueden hacer transferencias, pero o sea, todos los movimientos, como suena redundante, pero todos los movimientos que se hagan en estas cuentas tienen que ser reportadas en el formulario número 10, que ya debe estar la cuenta registrada ante el Banco de la República bajo el concepto de cuenta de compensación. Bueno, la transmisión de información al BR se da por trámite ante los intermediarios del mercado cambiario para operaciones de endeudamiento externo y por la transmisión vía electrónica de informes y de las declaraciones de cambio. Bueno, otro concepto que está dentro de las cuentas de compensación es el café, porque el café es un recurso nacional, pero que obviamente al exportarse maneja moneda extranjera. Entonces, dentro de las cuentas de compensación también quedó este producto para poderse manejar allí. Bueno, y por último, las modificaciones al formulario número 10, que es registro, informe de movimientos o cancelación de cuentas de compensación. Se pueden hacer tipo de operación en el inicial o en modificación. Periodo reportado, fecha de cancelación, código asignado por el Banco de la República a la cuenta de compensación, se pone el tipo, número de identificación y nombre o razón social del titular de la cuenta, el código del país y código moneda de la cuenta en el exterior. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda. No, muy interesante, también muy claro. Quería agregar, yo creo que ya habíamos hablado un poquito de las cuentas de compensación en la tutoría pasada, creo. Es bien interesante y esa es la tendencia que se está haciendo por lo menos ahorita en comercio internacional. Se la están ofreciendo mucho a los exportadores e importadores. Y como ustedes decían, es una cuenta que se maneja en dólares
se hacen pagos, compras y todo por en moneda de dólares americanos. Y como ustedes decían, se deben presentar unos informes. A diferencia de exportaciones de bienes que ya expusieron, uno la operación la tiene que registrar y miren que tiene los 6 meses o si mucho los 12 meses, ¿cierto? Pero hay que especificar. En las cuentas de compensación no. Anualmente hay que presentar el informe a la DIAN, por ejemplo. Y los IMS tienen unos software bien chéveres, muy fáciles de manejar, y uno no es tan obligado a que tenga los 6 meses o los 3 meses en Expo, por ejemplo, para poder monetizar o legalizar el dinero, sino que uno simplemente le consignan y usted no tiene que monetizar ese dinero ni presentar la declaración de cambio en ese momento. Y puede hacer pagos, puede hacer compras, puede hacer lo que quiera, todo en dólares. Y ya después ir a reportar, pues como todas las transacciones que hizo durante el año. Entonces es bien interesante, se está ofreciendo mucho. Y no genera sanción. Sí, profe, y leyendo, o sea, leíamos un poco, y es que, o sea, usted puede hacer, o sea, utilizarla cuando realmente la necesite, porque inclusive usted la puede dejar quieta. Eso sí, no se puede pasar como de los 12 meses, porque ya es el Banco de la República la que se lo cancela. Pero usted la puede utilizar hoy, dentro de 4 meses, y ya genera ese movimiento y nadie la va a tocar y la puede utilizar cuando quiera. Y le garantiza, o sea, le garantiza poder entrar a competir en el mercado con otros que manejen esas mismas cuentas y se les va a hacer más fácil, como los traslados, las transferencias. Pues nos pareció muy interesante. Sí, es muy chévere, se está usando mucho. El banco Hell, por ejemplo, nos da una capacitación, el Hell Bank se llama, ¿no? Ahora está en los Estados Unidos y solamente maneja cuentas de compensación. Entonces es bien interesante y cuando nos vinieron a dar capacitación, a mí me pareció muy interesante ese tema de cuentas. Lo que pasa es que hay que tener el dinero para que valga la pena tenerlo ahí, como decían ustedes. Por ejemplo, ellos para esa fecha, uno tenía que tener, o sea, no se podía tocar $5,000, que era la base con la que tiene que permanecer la cuenta abierta, por ejemplo. De los 5,000 para arriba, los movimientos que uno quiera hacer. Es bien interesante, es bien atractiva para los empresarios. Muchas gracias. Con gusto, profe. Bueno, vamos entonces con este que también es chévere. Capítulo 9, que son las zonas francas. Entonces vamos con Mariana y Vanessa. Hola, buenas noches. Profe, nosotras por cuestiones de tiempo no nos podemos hacer juntas, entonces dividimos pues como el tema, no le vamos a repetir nada. Entonces yo voy a empezar porque yo inicié pues como con las primeras páginas del capítulo. Ah, bueno, listo. Ahí están viendo la pantalla. Sí, señora. Listo. Entonces yo inicié pues como colocando primero que era una zona franca. Entonces, una zona franca es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como la exención de pagos de derechos de importación de mercancías, así como exoneraciones de algunos impuestos o una diferente regulación de estos. Entonces, estos son algunos de los beneficios, bueno, algunos no, los beneficios aduaneros que hay, que es extraterritorialidad aduanera, no pago de tributos aduaneros para los bienes de capital, equipos, insumos y repuestos provenientes del exterior, almacenamiento ilimitado de mercancías extranjeras sin el pago de tributos, pago de impuestos parcial sobre la mercancía recibida para ser utilizadas justo a tiempo en Colombia, procesamiento parcial de mercancías en el TAN, Territorio Aduanero Nacional, sin necesidad de pago de tributos y trámites aduaneros. Y estos son los beneficios tributarios que hay pues por ser zona franca. Tarifa única de impuestos de renta del 5% para usuarios industriales. Las ventas del territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes y de servicios están exentas de IVA. Y al pagar los impuestos de renta de la empresa, los dividendos de los socios están exentos de renta. El capítulo 9 tiene como varios punticos
y son como reglas que hay dentro de la zona franca. Yo lo entendí pues de esa manera. Entonces, pues voy como a tratar de explicar cada uno de ellos de lo que yo entendí pues del tema, porque la verdad sí me complicó un poquito como entenderlo. Habían algunas palabras que no las asimilé muy bien. Entonces, la A es: todos los usuarios de zona franca tendrán la obligación de efectuar los pagos y reintegros de sus operaciones de cambio a través de cuentas de compensación o intermediarios de mercado cambiario. Ahí lo que, pues yo como que estuve investigando, primero puse Mariana se fue. exterior por un residente en Colombia. En sí lo que quiere decir como ese punto es que las zonas francas deben de hacer esas negociaciones como con esos 3 puntos, que son las cuentas de compensación, el IMC y el mercado cambiario. No sé si entendí mal, profe, usted me corregirá. Vamos bien. Ah, bueno. En el punto B dice: los usuarios de zona franca podrán registrar ante el Banco de la República cuentas de compensación en los términos establecidos en el capítulo 8 de esta circular. A través de esta se pueden manejar operaciones del mercado libre y operaciones de mercado cambiario. Lo que dice en el capítulo 8 sobre el registro es que deberán efectuarse directamente por el interesado ante el BR, a más tardar dentro del mes calendario siguiente, contado desde el día de la realización de la primera operación, obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario o de la primera operación para el cumplimiento de obligaciones derivadas de las operaciones internas. El punto C. De acuerdo con el artículo 74 de la Resolución Externa, primera de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, las divisas provenientes de salidas de mercancía de zona franca deberán canalizarse dentro de un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la fecha de su recepción. Canalizar es vender, comprar o transferir divisas y en algunos casos abonar o disponer de moneda legal colombiana. Entonces, lo que yo entendí en ese punto es que debe de canalizarse, pues, o sea, hacer alguna de esas 3, vender, comprar o transferir las divisas dentro de ese plazo que hay, que son los 6 meses. La D, en materia de servicios de aplicación, las normas generales para los residentes previstos en el numeral 10 del capítulo 10.2 del capítulo 10 de esta circular. En ese capítulo 10 lo que habla es de que los residentes podrán efectuar la compra y venta de divisas por conceptos de servicios de transferencias y otros conceptos, para lo cual deberán suministrar la información de los datos mínimos para estas operaciones de cambio. En ese caso sería la declaración de cambio. A los intermediarios del mercado cambiario, en adelante IMC, en caso que las operaciones se realicen a través de cuentas de compensación, el formulario 10 hará las veces de declaración de cambio. El punto E. Para la introducción de bienes a zona franca desde el resto del mundo o la salida de mercancías de zona franca del resto del mundo, se deberá suministrar la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por importaciones de bienes o exportaciones de bienes, declaración de cambio, utilizando los numerales cambiarios de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 3 y 4 de esta circular, independientemente de la calificación aduanera. Estas estarán obligadas a suministrar la mencionada información, declaración de cambio, tanto los usuarios de zona franca como los residentes no usuarios que hagan depósitos de mercancía en zona. Entonces, lo que hablan en esos capítulos es que se debe de cumplir como con unos ciertos puntos. Entonces, en el capítulo 3 son 15 puntos que se deben, pues, como, o sea, es una obligación dar a conocer esos punticos. Entonces, el primero es indicar un solo tipo de operación. En el 2 se debe de indicar el NIF. En el 3 se debe de colocar la fecha. Pero esa fecha corresponde al día en el que se efectúa la compra de las divisas al IMC o del pago en pesos. El 4 es el número.
el número consecutivo de la declaración de cambio, máximo 5 dígitos asignados por el IMC. El 5 es el NIP del IMC. El 6 es la fecha, pero entonces esta fecha ya corresponde al día de la declaración de cambio. El 7 es el número de la declaración de cambio, objeto de cambio o de modificación de este dato inmodificable. El 8 ya viene siendo tipo, si es cédula de ciudadanía, de extranjería, NID, pasaporte o registro civil. 9 es el número de identificación. El 10 es el nombre o razón social. Y ya como la descripción de la operación, que vendría siendo el código de la moneda, el tipo de cambio, y el 13 ya es como el numeral. En el 14 es el valor de moneda de giro y en el 15 es equivalente si es a dólares. Y en el capítulo 4, pues entonces también ya habla, ya este es para los servicios, para exportaciones de bienes, perdón. Entonces este también tiene varios punticos, que es lo que se debe de colocar por obligación, y son 19, pues en realidad son casi los mismos son muy similares a los que acabé de leer. Pues tiene unos de más, pero pues no sé si sea conveniente volverlos a leer porque es muy similar. En el punto F. El punto F, ensamble y almacenamiento para distribución. Las mercancías que ingresan a zona franca para ensamble, maquila o almacenamiento para distribución y no tengan obligación de pago al exterior no están sujetas al suministro de la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio. Es decir, que ellos no están obligados a suministrar esa información que dije en el punto anterior. Y en caso de que el usuario de la zona franca en el desarrollo del proceso de ensamble incluya en la fabricación del producto final partes o piezas de su propiedad que genere por este concepto obligación de reintegro, deberá suministrar la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por exportación de bienes, declaración de cambio por el valor de dichas partes o piezas establecidas en la factura de compra-venta, utilizando el numeral cambiario que corresponda. Es decir, que si tienen operaciones de reintegro, que una operación de reintegro son las ventas de divisas que son originadas en una exportación de los intermediarios del mercado cambiario. En caso tal, pues, de que ocurra ya esa operación, ahí sí deben de cumplir con los puntos del punto anterior, el del punto E. En el punto G, todas las operaciones entre residentes, sean o no usuarios de zona franca, se consideran operaciones internas pagaderas en moneda legal colombiana, independientemente de su calificación aduanera. Las operaciones entre usuarios de zonas francas se harán en moneda legal colombiana de la misma forma que las operaciones entre residentes. Las operaciones relativas al procesamiento parcial en zona franca. Decreto 2147 de 2016 se liquidan en moneda legal colombiana. Eso es como para las operaciones que se hagan con las personas residentes. Y las personas residentes es toda persona natural, nacionales colombianas que habiten en el territorio nacional, o las extranjeras que permanezcan continua o discontinuamente en el país por más de 183 días. El punto H. Depósitos en moneda extranjera en IMC. No están autorizados los depósitos en moneda extranjera en IMC en Colombia para los usuarios de la zona franca. Ahí pues lo que entendí es como que ellos no pueden hacer depósitos como en moneda extranjera. O sea, siempre tiene que hablarse como en moneda colombiana en todos los pagos que ellos vayan a hacer. Y por último, la I, facturas. El régimen cambiario no prohíbe que las facturas comerciales puedan denominarse en divisas. Lo anterior no obsta para que las obligaciones entre residentes se paguen en moneda legal colombiana conforme a lo previsto en el artículo 86. Lo anterior se aplica a las operaciones entre usuarios de las zonas francas y con residentes. Entonces ahí ya seguiría como mi compañera con el resto de los punticos. No sé si de pronto tienen alguna duda. Sí, fui clara.
Fue clara. Sí, sí, fue clara. Esperemos a Vanessa a ver. Profe, qué pena, buenas noches. Que yo apenas estoy saliendo del trabajo, me muero por ahí 15 minuticos para llegar a la casa. O sea que no va a exponer. A ver si me da chancecito el viernes, me muero por ahí 15 minuticos, profe. Es que la clase va hasta las 8:15. Y le puedo exponer dentro de 8 días, profe. Yo comienzo la clase. A ver, Vanessa. Vanessa, entonces no ha expuesto. Bueno, entonces cerramos con el capítulo 11. Lina y Juan David Giraldo Vargas. Hola, profe. Ya mi compañero va a presentar. Hola, listo. Profe, cuando yo expuse las diapositivas y cambiaron. No. ¿Zona franca? Sí. No. Mira que yo estuve acá cambiando todas las diapositivas y entonces nadie lo vio. Es lo que le pasó al grupo anterior. Sí, es como un problema de Meet, eso le estaba diciendo a mi hermana y dice que sucede constantemente con Meet. Sí, a veces pasa mucho en esas exposiciones. O a veces funciona como yo les digo, yo lo hago así, lo que hago es abrir diapositiva, pongo toda la pantalla y después comparto y empieza a pasar. A veces así también funciona. Profe, necesitamos un tutorial. ¿Qué? Que sí, ¿qué? Nos tenemos que modernizar un poquito en TICS. Tocó buscar en YouTube tutorial de cómo presentar en Meet. Bueno, entonces mientras van haciendo la presentación los compañeros, hablando entonces de la exposición que hicieron de zonas francas, muchachos, zonas francas es un mundo aparte, ¿no? Miren que el régimen cambiario también tiene el régimen franco es aparte, tiene una normatividad diferente, por eso aquí en cambios tiene el tema divisas aparte para ellos, tienen unos movimientos diferentes, miren que se pueden pagar en moneda colombiana, no necesariamente en dólares. Recuerden que es un territorio geográfico especial. Y el régimen franco es distinto, tanto tributariamente hablando como aduanera y cambiaria. Entonces, cada que se haga exportaciones o importaciones o endeudamiento externo, que también Zonas Francas tiene un tema especial para endeudamiento externo para Zonas Francas. Eso es un mundo aparte, eso toca manejarlo diferente. Entonces, es bien interesante. Bueno, ¿y qué le pasó a Juan? Ah, eso es muy bien. Ya, ahora sí, ya se ve. No dije nada. Todos la escuchamos, profe. Quedó grabado. Profe, buenas noches, qué pena. Tenía unos problemitas aquí con el audio, pero ya. Ay, no. ¿Cómo está, Definitivamente nos profe? tocó hacer cursito a todos. No, mejor dicho. Va a tocar a la universidad sacar ahí el curso. Profe, a nosotros nos tocó el tema de los hidrocarburos. La verdad es un tema muy teórico y complejo. Las diapositivas tienen mucha lectura, pero bueno, esa es la idea, dejar bien claro el tema. Entonces la compañera Lina va a iniciar con el tema, va a hacer la presentación y ahí vamos. Lina, dale. Ponga porfa la primera diapositiva. Es que mira que Ahí la ven. se me apagó el computador y... Ahí se ve. Pues nosotros lo vemos. Se ve la diapositiva pequeña, no sé, Lina.
puede poner la otra más grandecita mientras me prende el computador. Es que estoy de celular y no veo. Mira, aquí la tengo grande, no se ve pantalla No, se ve completa, la ¿no? chiquitica. No se ve la pantalla completa. Ya, ahorita sí. Espérenme, ¿Qué Ah. pasó? espérenme, yo hago una magia. Perros. Sí, ahorita sí se está viendo. Listo. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el sector de hidrocarburos y minería. Es un sector que corresponde a las actividades primarias de la economía basadas en el aprovechamiento de las energías y de los recursos naturales no renovables. Institucionalmente comprende todas las empresas y entidades relacionadas con las actividades mineroenergéticas, pues es como lo de cuando explotan carbón, gasolina y todos esos recursos que, como lo dicen, no son renovables. Puede pasar la otra, por favor. Bueno. Régimen cambiario especial del sector de hidrocarburos y minería. Las sucursales de sociedades extranjeras que tengan por objeto desarrollar actividades de exploración y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel o uranio. Y B, las sucursales de sociedades extranjeras dedicadas exclusivamente a prestar servicios inherentes al sector de hidrocarburos, conforme lo disponen el artículo 16 de la Ley 9 de 1991 y pues de las otras leyes que dice ahí. Lo puede pasar por... Ahí, ya. Ya, bueno. Bueno, entonces dice que las sucursales de sociedades extranjeras sujetas al régimen cambiario especial solo pueden acudir al mercado cambiario para girar al exterior el equivalente en divisas del monto del capital extranjero en caso de liquidación de la sucursal. Girar al exterior el equivalente en divisa de las sumas recibidas en moneda legal con ocasión de las ventas internas de petróleo, gas natural o servicios inherentes del sector de hidrocarburos y reintegrar las divisas que requieran para atender gastos en moneda legal. Canalización. Los reintegros de divisa con destino al capital asignado o suplementario de las sucursales de sociedades extranjeras del sector de hidrocarburos y minería sujetas al régimen cambiario especial deberán canalizarse a través del mercado cambiario. Y el registro de inversión, capital asignado. El registro de las inversiones en el capital asignado de las sucursales sujetas al régimen cambiario especial se efectuará según el artículo 7 de este circular. Y la inversión suplementaria al capital asignado se podrá contabilizar como inversión suplementaria al capital asignado de las sucursales del régimen cambiario especial, además de las disponibilidades de divisa, las disponibilidades de capital, en forma de bienes o servicios. Registro de inversión suplementaria al capital asignado deberá realizarse de la siguiente manera. Las divisas reintegradas durante el ejercicio anual por conducto de mercado cambiario para atender obligaciones en moneda legal, para efectos estadísticos, y esta información debe reflejarse en el formulario 13. La disponibilidad de divisas que tengan las sucursales en el exterior contabilizadas como inversiones suplementarias del capital asignado durante el ejercicio anual mediante la presentación del formulario 13, en el cual para fines estadísticos deberán discriminar su utilización según los códigos que correspondan y los bienes y o servicios contabilizados como inversión suplementaria al capital asignado durante el ejercicio anual mediante la presentación del formulario 3. Listo, continúo yo. Es muy importante que toda esta información sobre las importaciones que se realicen y todos los procesos que conlleven al manejo de la moneda extranjera queden registrados y se guarden,
porque muy probablemente pueden venir a auditarnos y es importante tener toda esta información clara, ¿cierto? Vamos a hablar de la actualización de la inversión. Con el fin de mantener actualizada toda la información de la inversión extranjera, es importante siempre que realicemos modificaciones en esta, reportarlo. Digamos que lo que buscan es medir toda la inversión extranjera que se está trayendo al país para demostrar gráficamente y pues para tomar planes de acción si se requiere más inversión extranjera o dependiendo de cómo vean que se esté moviendo la economía del país, ¿cierto? El formulario que se utiliza para todos estos procesos es el número 13, como nos lo había indicado la compañera. Lo ideal es que apenas finalice cada periodo el 31 de diciembre, máximo se tarden 6 meses en tener toda esta información actualizada para el tema de las estadísticas. Entonces, nosotros podemos realizar modificaciones al formulario número 13. Este formulario está desde el año 2014 y nosotros podemos realizar modificaciones desde ahí para hacia adelante, excepto para el año que estemos cursando, que en este caso sería este. Nosotros somos humanos, ¿cierto? Entonces es importante realizar las correcciones en caso que se presenten. Espérenme, continúo. Es importante guardar todos estos documentos. Si nosotros realizamos alguna modificación, algún formulario del 2014 en adelante, es importante que guardemos ese respaldo de por qué lo hicimos, porque las autoridades competentes van a verificar que sí corresponda y que la información que está ahí sí sea fiable. Vamos a hablar de las sucursales de sociedades extranjeras dedicadas exclusivamente a la presentación de servicios inherentes al sector de hidrocarburos. Como habíamos hablado inicialmente, el tema es de hidrocarburos y de minería, pero como tal hay empresas que se especializan solamente en la explotación de hidrocarburos. Como tal, para poder realizar este proceso se debe obtener un certificado que lo emite el Ministerio de Minas y Energía. Como tal, las personas que obtengan, o bueno, no las personas, las empresas o personas jurídicas que obtienen este certificado pueden pasar al régimen de cambiario especial. Digamos que al pertenecer a este régimen se obtienen unos beneficios como trabajar directamente con el mercado cambiario, porque cuando están con el régimen general sí lo deben de hacer por medio de un tercero. Cuando la sucursal están bajo el régimen de cambiario especial y, digamos, no les renovaron esa licencia, deben de notificar al DECIN que van a realizar el cambio al régimen general. Igualmente, si pasa de forma contraria, si están en el régimen general y van a pasar al especial porque les aprobaron el certificado, esto debe de ser notificado. Bueno, el régimen cambiario general del sector de hidrocarburos y minería. En este caso, pertenecen las empresas nacionales y con capital del exterior que realicen actividades de exploración y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel o uranio. Y B, las empresas nacionales y con capital del exterior que se dediquen exclusivamente a la prestación de servicios inherentes al sector de hidrocarburos. Tenemos sucursales que tienen ambos régimen, el régimen cambiario especial y el régimen general, bueno, de este proceso. Como tal, hay empresas que realizan diferentes actividades, pueden realizar la explotación de minas, pueden estar sacando petróleo, realizan diferentes actividades de todo este sector. Entonces, ellos pueden estar en el régimen especial con una actividad y con el régimen general con otra actividad. Eso dependiendo de lo que a ellos más les convenga. Lo importante aquí es, cada actividad debe de tener claro los activos, los pasivos que tiene, los ingresos que estos están generando, para que en caso de que haya una auditoría tengan cómo justificar el por qué cada uno está en el régimen que desearon constituir o en el que desearon estar, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la autorización de pagos de operaciones internas en moneda extranjera. Las empresas nacionales y con capital del exterior, incluyendo en esta última categoría las sociedades colombianas con inversión extranjera,
y a las sucursales y a las sociedades extranjeras que realicen actividades de exploración y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel o uranio, y las empresas nacionales con capital del exterior que se dediquen exclusivamente a la prestación de servicios inherentes al sector de hidrocarburos. Por esta modalidad o digamos por esta actividad económica que requiere una inversión tan alta como es la explotación de minerales o petróleo, permiten realizar el pago en moneda extranjera. Lo importante de esto es que la información en el formulario número 3 se mantenga actualizada, porque es lo que le da la veracidad a los procesos que están realizando. Porque digamos se puede concluir una venta y pagar ellos en moneda extranjera. Muchas veces los bancos están en el exterior, entonces debemos de registrar el pago dentro del formulario 13 para que no haya incongruencia cuando vayan a realizar una auditoría del tema. Entonces, básicamente es eso, la verdad un tema bastante complejo, pero bastante interesante. No sé si de pronto tengan alguna duda. No, súper bien explicado, Juan. Muchas gracias, Lina, que se me fue. Profe, no, yo estoy ya aquí. llegó, bueno. No, yo estaba acá. No, muy bien explicado, muchachos. Miren que ese sector, miren, en el régimen cambiario también se considera un sector especial como zonas francas, porque nosotros como país sí nos hemos caracterizado por tener ese tipo de productos de exportación como un producto tradicional. Dentro de los tradicionales tenemos tenemos los derivados, como lo nombraban los compañeros, el tema del café, el tema de las flores, es decir, por lo que somos reconocidos a nivel internacional y por lo que básicamente les entran muy buenas divisas al país. Entonces miren que es un sector especial para Colombia, le genera mucho dinero, entran muchas divisas por esa parte, y habían cosas que yo no sabía, por ejemplo el tema simultáneo, que pueden tener varias actividades al tiempo, es bien interesante. No, bien Sí, explicado, profe. muchachos. Ahí lo malo es que no hay refinerías en el país, entonces es bien costosa que si no sale la gasolina, profe. Horrible, imagínense, que por eso y así le querían poner IVA. sube cada 2 meses. Uy, sí, total. Sube cada 2 meses, Listo, profe. imagínense, y es un recurso propio, no debería ser tan costoso, ni siquiera. Y así le querían meter IVA, profe. Ah, sí, eso es verdad. Qué cosa tan horrible. Pero bueno, no, muchachos, muy bien, muchas gracias. Gratamente sorprendida con las exposiciones de hoy. La tienen muy clara, expusieron muy bien. Muchísimas gracias. Y muchachos, no, entonces feliz fin de semana. Los otros grupos entonces quedan para dentro de 8 días. No, feliz fin de semana y se me cuidan mucho. Listo, profe, igualmente. Gracias, Feliz fin de profe. semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Que descansen. Chao. Feliz puente, feliz puente.